Como vimos en la unidad 6, el tema principal es sobre la cultura y la diversidad. Recordemos que la palabra cultura viene del latín colere, que significa cultivo. ¿Qué es importante de la cultura? Que la cultura también es considerada como opuesto a la naturaleza. ¿Por qué? Porque como sabemos, una montaña, como sabemos, un río, una península, son cosas creadas por naturaleza, ¿verdad? En cambio, la cultura es algo que es construido netamente por el hombre. La cultura no puede ser algo hecho directamente por la naturaleza, sino que es netamente una obra del hombre. El arte, ¿cómo lo dividimos en nuestro país? Podemos hablar sobre las artes plásticas, ¿verdad? Las artes plásticas, tenemos como dos exponentes internacionales. El, digamos que uno de los más importantes que tenemos en nuestro país, que es Osvaldo Guayasamín, que es conocido a nivel de Latinoamérica e incluso conocido mundialmente. Y tenemos por el otro lado a Eduardo Kingman. ¿Qué sucede con ellos dos? Ellos dos, a través de sus obras, reflejan ese sufrimiento que ha tenido la comunidad indígena a lo largo de toda Latinoamérica. En cuestión de arte, en la danza, tenemos la danza folclórica. No solo lo folclórico, sino que también, por ejemplo, ese estilo de baile conocido como breakdance, el ballet, que son danzas que se dan a nivel cultural. El que conocemos más es la danza folclórica, ya que se da a través de festividades de nuestro país. En cuestión de cine, en cine hay diversas películas que se han dado a lo largo de estos años, como podría mencionar una de las primeras, Ratas, Ratones y Rateros, que se basa entre ese sentido de cultura que hay entre Guayaquil y Quito. También la que se encuentra aquí plasmada, que se llama Con mi corazón en Jambo, que se las recomiendo, que se basa en una época de nuestro país donde se vulneraron bastante los derechos humanos, que fue el gobierno de el expresidente León Febres Cordero. Ustedes ya han investigado a su presidente, entonces ya más o menos tienen que saber en qué época se dio esto. Y esta película se basa en un suceso que se dio, como fue la desaparición de los hermanos Restrepo, que eran dos hermanos que desaparecieron a manos de la policía secreta, como se conocía en esa época, a la policía especial, a la policía especializada. Tenemos en literatura, tenemos bastantes exponentes de libros ecuatorianos. Aquí tenemos La Cruz sobre el Agua, que es un escrito de Joaquín Gallegos Lara, que se narra sobre una época, una masacre que hubo a nivel de obreros en Guayaquil. Y fue una orden dada por el presidente de la época. Lamentablemente murieron muchas personas y esos cuerpos fueron arrojados al río Guayas. Después sus familiares, en homenaje a ellos, colocaron cruces sobre el río. Por eso es que se conoce este evento como las cruces sobre el agua. En música nacional tenemos uno de los estilos musicales, géneros musicales que tenemos que representa más el folclore y la tradición ecuatoriana, como es el San Juanito, ¿correcto? Y también el pasillo. El San Juanito más se da en zona de la sierra y el pasillo se da más en zona de la costa. Existen muchos géneros más musicales aquí en Ecuador, como el pop, el rock, existe la salsa, el merengue, que se plasma aquí en Ecuador, pero el que te da más sentimiento de cultura y de pertenencia es el San Juanito y el pasillo. Tenemos como también otro tipo de manifestación cultural, artística, es la fiesta popular. ¿Qué sucede con las fiestas populares? Las fiestas populares son expresiones que se dan durante un espacio de tiempo determinado por tradiciones. Tenemos las fiestas de la Mama Negra, tenemos las fiestas del Inti Raymi, ¿verdad?
También tenemos las fiestas de carnaval, que son fechas que se dan durante un determinado tipo de tiempo, ¿verdad? También se dan las festividades populares como la Semana Santa, ¿verdad? El Día de los Muertos. Recordemos que cuando se dice fiesta popular no se habla en el sentido de fiesta, de algarabía, de baile, que también se da, pero en el sentido de festividad se habla más en el sentido tradicionalista. Sabemos en la Semana Santa las tradiciones que se llevan, en el Día de los Muertos qué tipo de tradiciones se llevan y todo esto. También tenemos la celebración del Corpus Christi, la fiesta de San Juan, San Pedro y San Pablo. Tenemos también, bueno, los carnavales que son muy conocidos en la provincia de Bolívar, en Guaranda, o también en Tungurahua, en Ambato. Son lugares donde se da bastante, incluso influencia de turismo por las fiestas populares, por lo colorido que es y por la algarabía y por ese sentido de unidad que se da en, la, en nuestro país. Les pongo un ejemplo. Cuando hubo, hace unos años, hubo una disconformidad con un presidente. ¿Qué sucedió? De que lamentablemente un, se dio una manifestación, pero el error fue que la manifestación se la dio en el contexto a pocos días de lo que se conoce como el carnaval. ¿Qué sucedió? Que la gente prefirió irse a festejar, irse a realizar sus actividades, a ejercer su derecho a la diversión y dejó de lado la manifestación para que vean que esa es la importancia de la festividad popular para nosotros como pueblo ecuatoriano.